Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C861. Al regresar a la isla Aixuan, Hisaoli naturalmente recibió numerosas invitaciones a banquetes y solicitudes de reuniones. Él los ignoró por completo. Hay demasiados ojos y oídos alrededor. Este clon no es apto para salir ahora mismo. Debería permanecer recluido por un tiempo. Sin embargo, el hecho de que la alianza de los 10.000 inmortales realmente permitirá el regreso de los candidatos rechazados del plan inmortal elegido es verdaderamente inesperado. Hisaoli frunció ligeramente el ceño y un atisbo de duda pasó por su mente. Si el plan de selección de los 33 inmortales fuera realmente de gran importancia, entonces, como mínimo, antes de que el plan hubiera cumplido su propósito previsto, las identidades de los elegidos deberían haber permanecido en secreto. Naturalmente, aquellos que no fueron seleccionados no deberían haber sido liberados. En cambio, se debería haber impedido su regreso para mantener ocultas las verdaderas identidades de los 33 candidatos inmortales. Sin embargo, la alianza de los 10.000 inmortales no tenía tales intenciones. No importa quiénes sean. Mientras haya 33 personas que cumplan las condiciones, eso es suficiente. Los ojos de Hisaoli se entrecerraron. Interesante. Déjame ver qué está haciendo realmente la alianza de los 10.000 inmortales. Es hora de volver a presionarlos. El clon de Hisaoli permaneció sentado en la isla Aixuan, inmóvil. Mientras tanto, en el reino Spirit Wood, Lin Ling, siguiendo las órdenes de Li Fan, fue una vez más a la prefectura de Hyushan para comunicarse con la Asociación de los 5 Ancianos. La Asociación de los 5 Ancianos cuestionó por qué no había habido respuesta durante tanto tiempo. Lin Ling, siguiendo las instrucciones previas de Li Fan, le informó sobre el asunto de fusionar el orbe deslumbrante con los dos extraños poderes de Heart Monkey y Enchanted Horse. Aunque el representante de la Asociación de los 5 Ancianos se mantuvo aparentemente tranquilo, Lin Ling percibió profundamente las intensas fluctuaciones psicológicas dentro de ellos. Después de entregar otro lote de suministros como gesto de gratitud, la Asociación de los 5 Ancianos comenzó a preguntar sobre el plan Inmorta 33 elegidos. Lin Ling se mantuvo vago y evadió hábilmente sus preguntas. Justo cuando estaban a punto de sentirse decepcionados, Lin Ling lanzó una bomba. En respuesta a la atenta mirada de la Asociación de los 5 Ancianos, la Alianza de los 10.000 Inmortales no solo ha desarrollado el plan inmortal elegido, sino que también ha creado numerosas armas que sacuden el mundo, incluido el cañón divisor del cielo. Si no actúas pronto, es posible que te arrepientas cuando sea demasiado tarde. Lin Ling transmitió fielmente las palabras exactas de Li Fan. Junto con ellos se transmitió una imagen grabada. Una columna de luz negra, capaz de aniquilar todo a su paso, atravesó capas de niebla blanca, borrando todo lo que tenía ante sí. Incluso después de que el pilar negro se desvaneció, el vacío que creó permaneció vacío durante mucho tiempo y su poder persistente repelió todo lo que se acercaba. Incluso en las imágenes borrosas, el poder del cañón divisor del cielo era innegable. Por muy sereno que fuera el representante de la Asociación de los 5 Ancianos, no podían ocultar su sorpresa. Respiraron profundamente, ahuecaron las manos y prometieron gratitud futura antes de partir apresuradamente. Al ver desaparecer la figura, Lin Ling sonrió antes de regresar por las venas de la tierra para informar. Dentro de la gran cueva cielo de los 5 elementos. No sé si la alianza de los 10.000 inmortales realmente ha completado esta arma que acabará con el mundo. Pero no importa si es real o no. La Asociación de los 5 Ancianos ya estaba inquieta, simplemente retrasada por las inteligentes tácticas de la Alianza Inmortal. Ahora, con el incidente del orbe radiante resuelto y la presión añadida de los 33 candidatos inmortales elegidos y el cañón divisor del cielo, creo que optarán por atacar primero. Ahora lo único que tengo que hacer es esperar. Al recibir el informe de Lin Ling, Li Fan reflexionó por un momento antes de cambiar su enfoque. Dentro de su dantian, una esfera de 7 colores irradiaba luz divina, hipnotizante a la vista. Como se esperaba de un tesoro supremo refinado de la luz celestial de un mundo entero.
Dominarlo por completo no será una tarea rápida. Mientras la energía espiritual envolvía el orbe de 7 colores, innumerables imágenes brillaban ante los ojos de Lifan. Había cultivadores volando entre las nubes y mortales viviendo en la tierra. THS. El capítulo está actualizado por Noblefre. Net. Estas eran escenas del ahora extinto reino inmortal de Chondian. Desafortunadamente, el tiempo y el espacio cambian de manera demasiado impredecible. No puedo entender los detalles. Li Fan sintió un atisbo de arrepentimiento. Hasta ahora, además del reino Xuanhuang, había aprendido de 3 reinos de cultivo, Xiaoyao, Taidi y Chondian. Pero eso fue todo. Más allá de sus nombres, sabía poco sobre su funcionamiento interno. Si pudiera liberarme de las cadenas de las ruinas inmortales, tal vez podría explorarlas. Pero Chondian ya está destruido. En cuanto a si Xiaoyao y Taidi todavía existen, es difícil decirlo. Mientras Li Fan canalizaba su energía espiritual, refinando el orbe de 7 colores, su atención volvió a devorar la gran cueva cielo de los 5 elementos. Sin embargo, al poco tiempo notó algo inusual. La velocidad a la que proliferaban las raíces del cielo y de la tierra casi se había duplicado. A este ritmo, en menos de un año, toda la gran cueva cielo de los 5 elementos sería completamente devorada. Li Fan no se había aventurado a salir recientemente. La única variable fue el orbe de 7 colores recién obtenido. Sorprendido, analizó y estudió cuidadosamente la causa de este cambio repentino. No tardó mucho en descubrir una posible explicación. A medida que su energía espiritual refinaba el orbe de 7 colores, una fuerza misteriosa alimentaba y transformaba simultáneamente su energía espiritual. Con la infusión de este poder, la raíz del cielo y de la tierra parecía haber recibido una enorme bendición, multiplicándose a un ritmo alarmante. Además, a medida que avanzaba el refinamiento del orbe de 7 colores por parte de Li Fan, la velocidad de proliferación siguió aumentando. Incluso el propio Li Fan sintió un atisbo de inquietud. Como nubes de tormenta que llegaban, Li Fan consumía la gran cueva cielo de los 5 elementos a una velocidad inimaginable y aterradora. Si no fuera por la gran cantidad de monstruos que hay en el reino Xuanhuang, podría haberlo logrado en tan solo unas décadas usando este método. Una premonición surgió en la mente de Li Fan. Este poder misterioso, ¿qué es exactamente? Lo examinó cuidadosamente. Después de 7 días, se dio cuenta de ello. ¿El poder de la fuente del mundo? La luz celestial de 7 colores del reino Chondian era una manifestación del Dao celestial, que contenía la fuente fundamental de poder del mundo. Después de ser refinado hasta convertirse en un tesoro, este poder permaneció dentro de él. En combate o vuelo ordinario, este atributo no se revelaría. Sin embargo, cuando entra en contacto con el cielo y la raíz de la tierra, un método diseñado específicamente para consumir mundos enteros, desencadena una reacción. Como un catalizador, amplifica enormemente el poder del cielo y la raíz de la tierra, acelerando el proceso de devorar esta cueva cielo. Estrictamente hablando, la pérdida de la fuente mundial debilitaría hasta cierto punto el orbe de 7 colores. Pero eso es solo cuestión de tiempo. En última instancia, no hace una diferencia real. Para mí, sin embargo, no importa en absoluto. Li Fan entendió todo ahora. Con esta constatación, aceleró el refinado y la extracción de la fuente de energía del mundo. Si el poder de la fuente del mundo puede ayudar al avance en la etapa del alma naciente, entonces, ¿qué pasa con la transformación del alma, la integración del Dao e incluso las etapas inmortales de la longevidad? ¿Podría seguir prestando asistencia? Mientras contemplaba los innumerables arcillos que proliferaban rápidamente, Li Fan no pudo evitar reflexionar. Usando el poder de un mundo para devorar a otro. Lo que una vez fue una hazaña imposible ahora se ha hecho realidad gracias a este tesoro supremo, el estanque de pesca. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C862. No es de extrañar que esta luz divina de 7 colores parezca interminable en batalla, sin necesidad de preocuparse por el agotamiento. Resulta que está respaldado por la esencia del poder de todo un mundo de cultivo. Dentro del Dantian de Li Fan, a medida que se extraía continuamente la fuente de energía del mundo, el orbe de 7 colores parecía atenuarse ligeramente. Al mismo tiempo,
Las raíces celestiales y bloqueadoras del sol del cielo y la tierra se extendían a cada rincón de la gran cueva cielo de los 5 elementos. Sin embargo, las raíces del cielo y de la tierra, alimentadas por esta fuente de poder, eran diferentes de aquellas simplemente formadas por la energía espiritual de un cultivador ordinario. Se volvieron más feroces y aún más codicioso. Como si hubiera desarrollado un gusto por él, no había necesidad de que Li Fan ejerciera un control deliberado. Con un solo pensamiento, los arcillos negros densamente poblados se expandieron con impaciencia hacia territorios vírgenes. El otrora vibrante y magnífico mundo cueva-cielo fue gradualmente envuelto en oscuridad. Cayó en un abismo inquietante y desgarrador. Al mirar esta escena indescriptible, Li Fan tuvo una premonición. Incluso si no lo controlara activamente, estas raíces mejoradas del cielo y la tierra podrían completar el proceso de devoración en poco tiempo. La devoración entre mundos. Cuando el ancestro inmortal creó el nuevo método de cultivo en aquel entonces, debió haber presenciado personalmente la fusión de mundos. Al darse cuenta de esto, a Li Fan ya no le importaba el consumo del orbe de 7 colores. Llevó la velocidad devoradora hasta su límite. 3 meses después. Ya es hora. Li Fan de repente abrió los ojos. Para entonces, las raíces negras habían enredado completamente la gran cueva cielo de los 5 elementos. Desde fuera, lo que una vez fue un mundo vasto y majestuoso ahora parecía nada más que una extraña esfera cubierta de pelo envuelta en innumerables arcillos. Ni siquiera quedó rastro de su antigua grandeza. Con un solo pensamiento, las raíces de abajo inmediatamente cobraron vida. Lea la versión completa únicamente en Novelfire. Net. La gran cueva cielo de los 5 elementos tembló levemente. La vitalidad pura e ilimitada surgió a través de las raíces como conductos, fluyendo directamente hacia el cuerpo de Li Fan. Su físico, que originalmente tenía 20 y tantos años, pareció retroceder en un instante a la flor de la juventud, como si hubiera regresado a su adolescencia. Cada parte de su cuerpo, órganos, huesos y carne, estaba experimentando una transformación trascendental bajo la influencia de esta fuerza vital más pura y refinada. Al respirar profundamente, Li Fan se adaptó a la abrumadora vitalidad. Sin dudarlo, entrecerró los ojos y se cortó una herida profunda en el brazo, cortando hasta el hueso blanco y crudo que había debajo. Una herida tan grave. Sin embargo, en cuestión de segundos, sanó a una velocidad visible a simple vista. Y esto fue incluso antes de que hubiera devorado por completo la gran cueva cielo del alma naciente. Con solo confiar en la retroalimentación de la fuerza vital de la cueva cielo, ya había logrado tal nivel de regeneración. Muy superior a la etapa inicial que Heaven de antes, murmuró Li Fan con admiración. Luego, su cuerpo se disolvió lentamente en corrientes de energía negra como la tinta, avanzando a lo largo de los innumerables arcillos hacia la gran cueva cielo de los 5 elementos. Sintiendo la crisis inminente, el enredado cueva cielo comenzó a luchar. Rugidos ensordecedores resonaron en todo el mundo, las tierras se desmoronaron, los océanos se elevaron hasta convertirse en imponentes tsunamis. Innumerables seres dentro del reino lanzaron gritos de desesperación. Sin embargo, nada de esto podría ralentizar en lo más mínimo el proceso de devoración de Li Fan. A medida que llegaba más y más energía negra, partes de la gran cueva cielo de los 5 elementos comenzaron a volverse transparentes y desaparecer. La resistencia del mundo se fue debilitando cada vez más. Hasta que, por fin, todo quedó en silencio. La gran cueva cielo de los 5 elementos había desaparecido. Y, sin embargo, el vacío que una vez ocupó permaneció. Una nada vasta y vacía. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado antes. De repente apareció una figura en el vacío. No era otro que Li Fan, que ahora había avanzado con éxito al reino del alma naciente. El poder recorrió cada parte de su cuerpo. Desde que se embarcó en su viaje de cultivo, Li Fan nunca se había sentido tan fuerte. Incluso tenía la sensación de que incluso un cultivador común y corriente de Dao Integration podría no ser su rival. Los cultivadores comunes de la integración Dao pueden extender su poder a toda una prefectura de Xuan'an. Pero la gran cueva cielo de los 5 elementos que he devorado equivale a fusionar 5 prefecturas en una sola. Un cambio cuantitativo conduce a una transformación cualitativa. Solo con puro poder absoluto,
puedo aplastar a esos débiles cultivadores de la integración Dao. Sin mencionar que también poseo numerosas habilidades divinas. Los ojos de Li Fan parpadearon cuando finalmente sintió una sensación de seguridad en su corazón. Mientras ningún inmortal de la longevidad intervenga, no importa cuán imprudentemente actúe en esta era, aún debería poder escapar con facilidad. Con tal expansión del poder, la planificación futura también será mucho más conveniente, reflexionó. A pesar de completar su avance, Li Fan no se fue de inmediato. En cambio, escaneó repetidamente el vacío en esta zona con su sentido divino, como si buscara algo. Una vez. 2 veces. Después de múltiples intentos, todavía no detectó nada inusual. Sin embargo, Li Fan se negó a darse por vencido. Después de su dramático aumento de fuerza, sintió profundamente que dentro de este vacío de los 5 elementos, parecía haber algo más oculto. Estaba muy bien oculto. Pero en el mismo momento en que Li Fan logró abrirse paso y devorar por completo la cueva cielo de los 5 elementos, el dramático cambio ambiental expuso un pequeño defecto. Y Li Fan lo había captado. Esta existencia oculta no pertenecía a la raíz del cielo y la tierra en el reino Xuanhuang. Más bien, era algo que lo había estado persiguiendo todo el tiempo, apareciendo a su alrededor una y otra vez. La secta Due. Li Fan resopló fríamente. Un resplandor deslumbrante de 7 colores brotó de su cuerpo. En un instante, el resplandor se intensificó innumerables veces, expandiéndose explosivamente hacia el vacío circundante. La luz divina de 7 colores parecía casi tangible. Llenó y ocupó todo el espacio, repeliendo todo lo extraño y obligando a todas las entidades ocultas a revelarse. En comparación con las habilidades de Sun Centón de su vida anterior, la exhibición actual de Li Fan era como la diferencia entre la radiante luna llena y la tenue luz de una luciérnaga. Solo con la vasta gran cueva cielo de los 5 elementos como base podría Li Fan darse el lujo de liberar su poder de manera tan extravagante. Pero el efecto fue innegablemente impresionante. El objetivo de Li Fan finalmente se logró. Bajo la pura presión de la luz divina de 7 colores, finalmente quedó expuesta una anomalía. La mirada de Li Fan parpadeó mientras extendía la mano y tiraba del objeto hacia él. Tras un examen minucioso, se encontró sosteniendo una pequeña figura hecha de papel talismán amarillo. Parecía antiguo, su tono amarillento se desvaneció con el tiempo. Además, la cifra en papel era inquietantemente extraña. No tenía rasgos faciales, solo un único ojo solitario, ocupando todo su rostro. Lo que hizo que Li Fan fuera aún más serio fue que la figura de papel tuerta parecía viva. En el momento en que lo agarró, su mirada se movió ligeramente y se fijó en él con una mirada inquebrantable. Un repentino calor abrasador se extendió por la palma de Li Fan, como si estuviera siendo quemado por llamas furiosas. Trucos de lo oculto. Una ráfaga de llamas estalló en su mano, envolviendo la figura de papel tuerta. Li Fan intentó incinerarlo por completo. Pero después de arder durante mucho tiempo, la figura del talismán permaneció completamente ilesa. Era como si no tuviera forma física alguna, no importaba cuán intensas fueran las llamas de Li Fan, no podían causar el más mínimo daño. A continuación, Li Fan probó varios métodos. Hechizos de los 5 elementos, la espada de aniquilación, incluso formaciones. Nada podría destruirlo. Al ver esto, de repente apareció una frase en la mente de Li Fan. Más allá de los 3 reinos, fuera de los 5 elementos. El ojo de la figura de papel tuerto giró ligeramente. Parecía estar burlándose de los esfuerzos inútiles de Li Fan. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C863. Li Fan no se enfureció. Un grupo de luz pura y radiante de 7 colores emergió en su mano, envolviendo la figura de papel tuerta que contenía. La luz divina de 7 colores fue comprimida continua y deliberadamente por Li Fan, casi fusionándose en un solo tono, convirtiéndose en un brillo blanco intensamente deslumbrante. Era como si un sol en miniatura hubiera aparecido en su palma, iluminando todo el vacío circundante con un brillo cegador. Dentro de la luz blanca, la figura de papel amarillo comenzó a distorsionarse bajo la inmensa presión. Sin embargo, Li Fan no se detuvo, en cambio, aumentó aún más la salida de la luz divina de 7 colores. Con el cielo de la cueva de los 5 elementos complementándolo,
Incluso la luz brillante del vacío de jade de 7 colores, ya dañada, aún podría ejercer su máximo potencial. La luz divina de 7 colores no pertenecía al reino Xuanhuang. A medida que se condensaba, repelía continuamente todas las sustancias extrañas. Por fin, la figura amarilla de papel tuerto parecía sentir una fatalidad inminente. Su ojo giró rápidamente mientras miraba hacia Li Fan, pareciendo como si quisiera comunicarse. Pero Li Fan lo ignoró por completo. Sin dudarlo, aumentó aún más el poder de salida de la luz divina de 7 colores. Finalmente, cuando un único punto de brillo blanco se refinó hasta su límite absoluto, estalló una violenta explosión, similar al caos primordial de la creación. En las llamas ardientes, el papel de talismán amarillo fue completamente incinerado. El peso que presionaba su corazón finalmente se levantó. Li Fan dejó escapar un largo suspiro de alivio y lentamente retiró la luz divina de 7 colores a su cuerpo. Acababa de avanzar a la etapa del alma naciente y aún no había refinado por completo la luz brillante del vacío de jade de 7 colores. Sus acciones anteriores habían excedido ligeramente sus límites. Sin embargo, destruir esta técnica de la secta Due valió la pena. Cataclismo eterno del mundo, buscando a quien responda a la calamidad. No es de extrañar que sea la secta legendaria por superar la calamidad, como sustento de cultivo. Los hechizos ordinarios ni siquiera pueden tocar estas figuras de papel, y mucho menos destruirlas. Me pregunto dónde se esconden esos viejos. Li Fan frunció el ceño. Después de reflexionar durante mucho tiempo, no encontró pistas y decidió dejar el asunto de lado por ahora. La cueva cielo de los 5 elementos ya había sido devorada en su cuerpo, y el pasaje con coordenadas alteradas había perdido naturalmente su función. En ese momento, Li Fan estaba flotando en el vacío de la prefectura de Tianlin. Mientras ocultaba su aura y atravesaba el vacío, regresaba al reino Xuanhuang. De repente, una sensación escalofriante surgió de su corazón. Li Fan levantó la mirada hacia los cielos y la tierra. No estaba seguro de si era solo su imaginación, pero pareció ver innumerables figuras de papel tuerto, hechas enteramente de papel talismán amarillo, esparcidas por cada rincón del reino Xuanhuang. Sin que nadie se diera cuenta, abrieron silenciosamente sus ojos, observando el mundo. En el mismo momento en que Li Fan regresó al reino Xuanhuang, parecieron sentir al que había destruido a uno de los suyos. De repente, sus ojos se volvieron hacia Li Fan. Encerrado en su lugar por innumerables miradas, el cuerpo de Li Fan se congeló instantáneamente. Sin embargo, antes de que el shock pudiera registrarse completamente en su mente, las miradas inquietantes desaparecieron repentinamente. De principio a fin, fue como si todo hubiera sido una mera ilusión. Su cuerpo rígido recuperó gradualmente su movilidad, pero la expresión de Li Fan no se relajó. Sabía que la aterradora escena de hace unos momentos no era una ilusión. Realmente había sucedido. El reino de Xuanhuang había sido completamente infiltrado por los ojos vigilantes de la secta Due. Y todo esto había sucedido sin que nadie se diera cuenta. Los pensamientos de Li Fan se remontaban a cuando todavía era un simple mortal y se encontraba al borde del gran abismo de Xuan. En aquel entonces, casi había sido hechizado por una ilusión del abismo y casi se sumergió en el abismo. Sin embargo, en el último momento, de repente fue despertado por otra ilusión. Escapando de la muerte por un pelo. ¿Podría esto significar? Incluso el reino Xuanhuang había sido difundido y fijado en su lugar por esas figuras de papel amarillas de un solo ojo. La idea de que cada uno de sus movimientos pudiera haber sido claramente observado por los cultivadores de la secta Due en las sombras provocó un escalofrío en la columna vertebral de Li Fan. Sin embargo, había pasado por demasiado como para perder la compostura. Tras analizar la situación, poco a poco se fue calmando. En primer lugar, se pudo confirmar que el rango de vigilancia de cada figura de papel tuerto no era demasiado grande. De lo contrario, no habría necesidad de tantos talismanes para cubrir todo el reino Xuanhuang. En segundo lugar, los talismanes de la secta Due parecían no tener otra función más allá de la vigilancia. La Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos ciertamente eran conscientes de la existencia de estos talismanes amarillos. Pero destruirlos no fue una tarea fácil.
lo más probable es que hubieran optado por simplemente ignorarlos. No es de extrañar que la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales se construyera dentro del espejo Tianzuan en lugar de estar ubicada dentro del reino Xuanhuang. Probablemente no querían lidiar con estas figuras de papel amarillo, que son como una enfermedad persistente de la piel. Y la secta inmortal de un corazón de la hermana mayor Sao también está situada en un espacio aislado. Li Fan recordó su encuentro cercano al ser llevado a la secta inmortal de un corazón. Esta secta Due tiene una conducta tan repugnante. A lo largo de 100 vidas, Li Fan se encontró con figuras como Engteaf, el Doctor Celestial, Romu, el Señor Bai y los verdaderos inmortales. Aunque cada vez estaba llena de peligros, siempre mantuvo un profundo respeto por estas verdaderas potencias. Todos se comportaron con el comportamiento de verdaderos expertos. Incluso si cometiera un error y muriera a manos de ellos, no tendría quejas. Él simplemente aceptaría que había sido descuidado o que sus habilidades eran inferiores. Pero esta vez fue diferente, esta vez, realmente se sintió rechazado. ¿Quién no se sentiría disgustado al saber que un reino Xuanhuang tan magnífico estaba cubierto de estos talismanes por todas partes? Incluso en el siglo XI, cuando la red misteriosa descendió sobre el mundo, al menos se hizo abiertamente y con grandeza. Un cielo verde, aunque extraño, era mucho mejor que esta masa asfixiante de talismanes de papel que cubrían los cielos y la tierra como llagas obstinadas y supurantes. Al recordar ese breve vistazo anterior, Li Fan no pudo evitar sentir la necesidad de limpiarlos por completo de la existencia. Pero fue solo un pensamiento fugaz. Después de tantos años, si la alianza de los 10.000 inmortales había permitido que estas figuras de papel permanecieran, solo demostró que eliminarlas por completo no era una hazaña fácil. Después de todo, ¿quién viviría voluntariamente bajo vigilancia constante? Secta Due. Secta Due. Un destello de fría intención asesina brilló en los ojos de Li Fan. Por primera vez, sintió la necesidad de erradicarlos personalmente. Parece que otros asuntos tendrán que quedar en suspenso por ahora. Como mínimo, necesito resolver este problema de estar vigilado en todo momento. Li Fan pensó para sí mismo. Al mismo tiempo, un rastro de duda surgió en su corazón. ¿Qué estaba tratando exactamente de lograr la secta Due? Había experimentado innumerables resultados del reino Xuanhuang. Incluso había presenciado una destrucción apocalíptica. Sin embargo, sin importar el destino que tomara el reino Xuanhuang, nunca había visto revelarse a ningún cultivador real de la secta Due. ¿Están esperando que aparezca el destinado a enfrentar la tribulación, que la calamidad pase por completo? Al percibir la mirada débil pero siempre presente que permanecía entre el cielo y la tierra, los pensamientos de Li Fan fluctuaron. Después de una larga pausa, emprendió el vuelo hacia la prefectura de Hyusan. Necesitaba tener una discusión con la Asociación de los 5 Ancianos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C864. Aunque uno puede competir con los cultivadores de la integración Dao después de avanzar a la etapa del alma naciente, este fue un momento delicado en el que la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos estaban al borde del conflicto. Así, Li Fan se abstuvo de ser demasiado arrogante. La luz divina de 7 colores era demasiado visible, por lo que Li Fan consumió deliberadamente poder espiritual adicional para condensarla en un tenue brillo blanco, tal como lo había hecho antes al destruir el talismán de papel amarillo tuerto. Volando a baja altitud mientras ocultaba su aura con una técnica secreta, su velocidad era asombrosa. En poco tiempo ya había recorrido toda la prefectura de Tianling. Ante la obstrucción de la barrera de niebla blanca que se avecinaba, no evadió, sino que cargó directamente. La luz brillante del vacío de jade de 7 colores era sumamente dominante y no permitía interferencias externas. Incluso la misteriosa niebla blanca, capaz de devorar la vida, no pudo encontrar un defecto en el que infiltrarse. Solo podía permanecer afuera, incapaz de avanzar. Con el suministro casi infinito de energía espiritual pura de la gran cueva cielo de los 5 elementos como fuerza impulsora, Li Fan pudo llevar la velocidad de la luz divina de 7 colores a su límite absoluto. Antes de partir, le había notificado a Lin Ling. Sin embargo, ambos llegaron a la prefectura de Xilin casi simultáneamente. La técnica de escape de la luz divina de 7 colores no es mucho más lenta que atravesar las venas, corrientes de la tierra,
asintió Li Fan con satisfacción. Con esto finalmente se remedió su debilidad a la hora de huir. En futuras crisis de vida o muerte, no tendría que pensar inmediatamente en morir junto a su enemigo, pero podría intentar escapar primero. Maestro. Lin Ling, sintiendo la abrumadora transformación en presencia de Li Fan, no pudo evitar sorprenderse mientras lo examinaba de arriba a abajo. Vamos. Li Fan miró a lo lejos hacia la frontera entre Xilin y la prefectura de Hyoshan, donde los cultivadores se habían reunido en formación. Durante su aislado avance, la información engañosa que había proporcionado había provocado escaramuzas entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos en la prefectura fronteriza. Ambas facciones territorios también experimentaron diversos grados de malestar. En la actualidad, las formaciones defensivas de cada prefectura estaban activadas permanentemente. Además, debido al fracaso en descubrir al traidor dentro del salón de formación, esta vez se había desplegado la recién ideada Formación de Destrucción Divina, una creación sin precedentes de la sede de la Alianza Inmortal. El nombre era realmente imponente. Y su efecto real fue igualmente formidable. Incluso el disco de disociación final, que nunca antes había fallado, no pudo romper esta formación en poco tiempo. Li Fan entrecerró los ojos. Esto parece ser más que una simple formación. Algunos cultivadores bastante poderosos parecen estar actuando como núcleos de la formación, compensando sus posibles debilidades. Según los cálculos derivados del disco de disociación, incluso si uno de los cultivadores clave que mantenían la formación fuera derrotado, mientras la estructura general permaneciera intacta, la formación podría extraer energía de otros nodos y regenerarse rápidamente. Además, la formación recién generada sería diferente a la anterior. El poder de la formación de destrucción divina aumenta continuamente con la fuerza de los cultivadores que la mantienen. Si hay 4 cultivadores de integración Dao, entonces solo un soberano celestial inmortal de longevidad podría atravesarlo. Esa fue la conclusión derivada del análisis del disco de disociación. Afortunadamente, la formación solo cubrió la superficie y el cielo del territorio, dejando intactas las profundas vetas terrestres subterráneas. Bajo la guía de Lin Ling, Li Fan eludió con éxito la línea defensiva de la Alianza de los 10.000 Inmortales y llegó a la prefectura de Hyoshan. En ese momento, Hyoshan también exudaba un aire de batalla inminente. Se podía ver que la Asociación de los 5 Ancianos había construido numerosas fortalezas en la cima de los 9 picos de las montañas. Estas fortalezas parecían enormes esferas negras enterradas bajo tierra, con solo sus partes superiores curvas expuestas. En la superficie de la fortaleza esférica negra, un tenue punto rojo parpadeaba. Se movía constantemente. Cuando la mirada de Li Fan aterrizó sobre él, el punto rojo reaccionó de inmediato y se giró para mirarlo fijamente. Una leve sensación de crisis surgió en su corazón. Sin embargo, se desvaneció rápidamente cuando se eliminó el bloqueo del punto rojo. Parecía que Lin Ling ya había enviado la señal de contacto preestablecida. Mientras esperaba que llegara el otro grupo, Li Fan observó atentamente la prefectura de Hyoshan. Esto no tenía nada que ver con los acuerdos defensivos de la Asociación de los 5 Ancianos. Li Fan simplemente estaba tratando de ver si podía encontrar más rastros de las figuras de papel amarillo de la secta Due aquí. Desgraciadamente, el efecto efímero que supuso la destrucción de las cifras en papel ya había desaparecido. Li Fan examinó el área durante mucho tiempo, pero aún no pudo encontrar dónde estaban escondidos esos talismanes ocultos. Fuera de la vista, fuera de la mente, pero aún así deja una sensación incómoda, murmuró Li Fan para sí mismo, frunciendo el ceño. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, una figura apareció de repente en el horizonte. En un abrir y cerrar de ojos, la figura recorrió 1000 millas y se paró justo frente a Li Fan. A diferencia de la persona de contacto anterior, la enviada a negociar esta vez fue un joven cultivador vestido como un erudito, exudando un aire de rectitud. Lo que era particularmente extraño era la gran tablilla de piedra atada a la espalda del erudito. Las inscripciones parecían estar oscurecidas por algún tipo de poder, lo que las hacía ilegibles. Saludos a los 2 compañeros taoístas de la Federación. El erudito los saludó con un tono tranquilo y gentil. El corazón de Li Fan se tensó, no podía discernir el nivel de cultivo de esta persona. No se atrevió a ser negligente. Pareces desconocido. ¿Dónde está el anterior?
La Alianza de los 10.000 Inmortales lanzó recientemente un ataque sorpresa. Desafortunadamente, él pereció, dijo el erudito con indiferencia, con expresión carente de tristeza. Li Fan no sabía si esto era cierto o no, ni le importaba. Su expresión se volvió seria y fue directo al grano. Esta vez, nuestra Federación de todos los mundos ha venido en busca de ayuda. Un dejo de sorpresa finalmente apareció en el rostro del erudito. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. Aunque nuestros tratos anteriores fueron puramente transaccionales, nos beneficiamos enormemente. Si estás en problemas, no dudes en hablar. Li Fan miró a su alrededor y luego creó una formación para aislar su conversación del mundo exterior. Bajando la voz, habló con atención. No hace mucho, uno de nuestros mayores salió de un cultivo aislado y descubrió algo que lo conmocionó profundamente. El reino Xuanhuan está lleno de innumerables figuras de papel talismán amarillo con un solo ojo. No solo este reino sino incluso los pequeños mundos que lo rodean están llenos de estas cosas. Ser observado en todo momento es una sensación inquietante. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido eliminar estos talismanes. ¿Puedo preguntarle, compañero taoísta, si tiene una solución? Mientras Li Fan hablaba, observó atentamente la reacción del erudito. Al ver que el erudito no mostró ninguna sorpresa particular ante la mención de las figuras de papel talismán, Li Fan comprendió instantáneamente que la identidad de esta persona estaba lejos de ser simple. Ya debía saber de la existencia de los talismanes de la secta Due. El erudito con la tablilla de piedra habló seriamente. De hecho, hay maneras de erradicar completamente estos talismanes. Sin embargo, el coste es bastante elevado y no recomendaría hacerlo. Además, la tablilla de piedra que tenía en la espalda emitía una luz azul tenue, casi imperceptible. Hizo una breve pausa antes de continuar. Este, ojo divino observador del mundo, ya se ha integrado en las leyes fundamentales del reino Xuanhuan. Si todos son eliminados por la fuerza, sin duda causará consecuencias catastróficas para el propio reino. En ese momento, el significado del erudito era clarísimo. Li Fan frunció el ceño. La Asociación de los 5 Ancianos también tiene muchos exmiembros de las 10 grandes sectas inmortales. ¿Nadie tiene problemas con el funcionamiento de la secta Due? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C865. The Stone Tablet Scholar miró fijamente a Li Fan por un momento, pareciendo algo sorprendido. Después de un momento, finalmente habló, su tono indescriptible. Aunque todavía tengas quejas sin resolver, ¿qué sentido tiene luchar contra los muertos? Li Fan quedó un poco desconcertado. La secta Due del pasado ya no existe en este mundo, dijo Stone Tablet Scholar con cierta emoción. El ojo divino observador del mundo simplemente está cumpliendo la orden final que recibió. ¿La secta Due se ha ido? Al escuchar esto, el corazón de Li Fan tembló. Al ver la expresión de incredulidad de Li Fan, Stone Tablet Scholar sonrió levemente y asintió en señal de confirmación. Absolutamente. Muerto más allá de toda duda. ¿Podría ser un engaño para evadir la calamidad? El enemigo al que durante mucho tiempo había considerado su adversario, el oscuro cerebro que se escondía detrás de escena. ¿Ya habían sido completamente aniquilados? Por un momento, a Li Fan le resultó difícil aceptar que esencialmente había estado librando una batalla intelectual contra el aire. Aún no dispuesto a creerlo, presionó más. El erudito de la tableta de piedra se rió entre dientes. El ancestro inmortal tomó acción personalmente. No había ninguna posibilidad de supervivencia para la secta Due. En aquel entonces era algo que todas las sectas reconocían. Sin embargo, tu federación de todos los mundos es relativamente joven, por lo que es natural que no lo sepas. Al escuchar esto, Li Fan se quedó en silencio. Después de desafiar las leyes del cielo y alcanzar el rango de soberano celestial inmortal de la longevidad, el ancestro inmortal rara vez volvió a actuar. El exterminio de la secta Due fue una de las pocas excepciones. Incluso cuando huyeron más allá de los límites de este reino, no pudieron escapar de su destino final, dijo Stone Tablet Scholar con un matiz de emoción. Puede que los instigadores estén muertos, pero el daño que causaron es irreparable. Como resultado, el ojo divino observador del mundo quedó atrás.
Afortunadamente, a menos que uno lo busque deliberadamente, apenas se nota. Por eso la gente ha optado por ignorar su existencia. Además, dentro de 100.000 años como máximo, estas efigies de papel se disolverán naturalmente con el paso del tiempo. Por eso nadie les presta mucha atención. El erudito lo explicó muy seriamente. Li Fan finalmente entendió lo que había sucedido. Era como la analogía anterior, tratar el reino Xuanhuang como una casa. Después de desafiar las leyes del cielo, el soberano celestial inmortal de la longevidad se había convertido en parte de la casa misma. Sin embargo, debido a un momento de negligencia, esta casa se llenó de dispositivos de vigilancia. Dondequiera que uno miraba, había cámaras, antiestéticas e intrusivas. La cuestión más crítica fue que cuando se instalaron estos dispositivos de vigilancia, se integraron en la estructura de la casa. Quitarlos causaría inevitablemente daños irreversibles a la casa. Ya tambaleándose entre la vida y la muerte fuera de las ruinas inmortales, esta fue una consecuencia que los cultivadores dentro del reino Xuanhuang no podían permitirse. Entonces, a pesar de su frustración, no tuvieron más remedio que aceptar esta realidad. Enfurecido, el ancestro inmortal, que se consideraba el dueño de la casa, tomó medidas personalmente y aniquiló a la secta Due que había instalado la vigilancia. Después de juntar todo, Li Fan cayó en silencio. ¿Por qué exactamente la secta Due hizo esto? Un rastro de reminiscencia apareció en los ojos del Stone Tablet Scholar. Esas personas siempre fueron enigmáticas y reservadas. ¿Quién podría saber realmente lo que pasaba por sus mentes? Pero una cosa es segura, debieron haber previsto las consecuencias de sus acciones. Y aún así, insistieron en hacerlo. Sinceramente, yo también tengo mucha curiosidad, dijo el erudito con una sonrisa. Pero los muertos se han ido. Quizás este misterio nunca se resuelva. La expresión de Li Fan se volvió solemne. De esta conversación y del comportamiento del erudito desde que apareció, quedó claro. Este erudito fue sin duda un poderoso cultivador que había sobrevivido desde la antigüedad. Me atrevo a preguntar, mayor, ¿cómo te llamas? Li Fan juntó sus manos respetuosamente. El erudito no ocultó nada y dijo, entre las 10 grandes sectas inmortales, la que no tiene nombre, soy yo. El corazón de Li Fan tembló violentamente. Cuando había investigado previamente las 10 grandes sectas inmortales, por mucho que buscara, solo pudo encontrar los nombres de 9 sectas. El restante no tenía ningún registro. En un momento dado, Li Fan incluso pensó que las llamadas 10 grandes sectas eran simplemente un dicho convencional. O tal vez, uno de ellos ya había sido aniquilado. Nunca esperó que hoy fuera testigo de la secta final más misteriosa y sin nombre. Además, las palabras de este erudito en tablillas de piedra fueron bastante intrigantes. El de las 10 sectas sin nombre, que soy yo. Al igual que la hermana mayor Sao, ¿una sola persona constituye una secta entera? Aunque el erudito que le precedió parecía inofensivo, la vigilancia de Li Fan estaba en su punto máximo. Este podría ser el segundo verdadero experto en longevidad inmortal que haya conocido. El estudioso de la tablilla de piedra vio la postura cautelosa de Li Fan, como si se enfrentara a un gran enemigo, y no pudo evitar sacudir ligeramente la cabeza. No hay necesidad de estar tan tenso. No me interesan los conflictos entre la Asociación de los 5 Ancianos y la Alianza de los 10.000 Inmortales. De hecho, ni siquiera la supervivencia o destrucción del reino Xuanhuang me preocupa. Si un día el reino Xuanhuang fuera completamente destruido, yo sería el primero en aplaudir. El erudito hablaba como si sus palabras tuvieran un significado más profundo. El erudito miró la tablilla de piedra que tenía en la espalda y su expresión era algo compleja. Al ver que la otra parte no parecía mentir y no sentía hostilidad, el coraje de Li Fan creció. Señor, esta tablilla de piedra. En la antigüedad, los cultivadores a menudo buscaban robar el poder de la vida eterna del cielo y la tierra a través del fruto del árbol Ruomu. Sin embargo, por pura coincidencia, obtuve esta tablilla de piedra, que me permite existir junto al cielo y la tierra, sin perecer nunca. A lo largo de incontables siglos la voz del erudito estaba llena de vicisitudes y agotamiento. Este artefacto se llama tableta de piedra Génesis. Todo lo que sucede dentro del reino Xuanhuang, por trivial que sea, se registra automáticamente en él. El mundo lo considera un tesoro supremo y quiere quitármelo.
Me desprendería con mucho gusto de ello, pero nadie ha conseguido jamás apoderarse de él. Compañero taoísta de la Federación, ¿te gustaría intentarlo? El erudito preguntó sinceramente. Li Fan quedó profundamente conmocionado. ¿Todo en el reino Xuanhuang se grabaría automáticamente? ¿No fue esta la fusión y mejora definitiva de un archivo histórico Bloodline y el ojo divino observador del mundo? Si pudiera obtenerlo, todos los secretos del pasado y del presente estarían a su alcance. ¿Qué clase de fortuna sería esa? Li Fan de repente sintió que se le secaba la garganta. Sin embargo, todavía le quedaba algo de sentido común. Ante la invitación del erudito, no se atrevió a actuar imprudentemente y rápidamente negó con la cabeza. El estudioso de la tablilla de piedra parecía un poco decepcionado, pero explicó, no estoy mintiendo. Realmente no hay nada de malo en intentarlo. Aunque la otra parte habló con la mayor sinceridad, Li Fan todavía se negó a obedecer. El erudito suspiró con un rastro de soledad y no insistió. Hoy en día la gente se está volviendo cada vez más tímida. Li Fan cerró los ojos, fingiendo no haber oído nada. Después de un tiempo, al ver que la otra parte ya no mencionaba el asunto, preguntó, Señor, con su estatus, ¿por qué de repente tomaría la iniciativa de reunirse conmigo? El erudito de la tablilla de piedra fijó su mirada en Li Fan, con un rastro de diversión brillando en sus ojos. Vine específicamente por ti. El corazón de Li Fan se tensó. Señor, por favor no me asustes. No soy más que un simple cultivador del alma naciente, ¿cómo podría ser digno de tu atención? La tableta Genesis Stone podría registrar todo lo que hay en el mundo. Pero hay algunas cosas que trascienden este mundo mismo. El erudito habló con voz profunda. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C866. Tan pronto como Stone Tablet Scholar pronunció estas palabras, el corazón de Li Fan se tensó al extremo. Sin embargo, el actual gran preceptor Li ya había alcanzado el poder de combate a nivel de integración Dao. También estaba armado con numerosas grandes habilidades divinas, como la luz brillante del vacío de jade de 7 colores. Ya no era alguien a quien las meras palabras pudieran asustar fácilmente. Ni siquiera si la otra parte fuera un soberano celestial inmortal de la longevidad. Li Fan tomó una decisión. Para investigar más a fondo las verdaderas intenciones de la otra parte. Entonces, Li Fan fingió una mezcla de duda y sorpresa. ¿Trascendiendo más allá del reino Xuanhuang? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El erudito de la tableta de piedra sonrió. Ya que te niegas a admitirlo, echemos un vistazo a lo que está registrado sobre ti dentro de la placa de piedra. Una ráfaga de luz azul brotó de la placa de piedra que estaba detrás de él. El aura de años interminables emanaba del cuerpo del erudito. A su alrededor, varias imágenes comenzaron a aparecer y a girar, como si hubieran caído en el largo río de la historia, desplegando escenas del pasado dentro del reino Xuanhuang como si se estuviera develando una gran pintura. El erudito dejó escapar un gemido apagado cuando su cuerpo comenzó a expandirse. Su apariencia y vestimenta cambiaron inexplicablemente a un ritmo rápido. En un momento dado, fue un erudito refinado. El siguiente, un robusto leñador. Entonces, una belleza encantadora. A veces ni siquiera era humano. Transformándose en un árbol imponente, una flor delicada. Un pájaro volando en el cielo, una bestia vagando por la tierra. Sin embargo, la tablilla de piedra detrás de él permaneció inalterada, su brillo azul eterno. Con el tiempo, las imágenes que se arremolinaban en la cortina de luz circundante comenzaron a estabilizarse. Brillando brillantemente, surgió una figura, era Li Fan. Sin embargo, no se mostró el momento en que voló fuera del gran reino Xuan. Ni siquiera se mostró el momento en que entró por primera vez al reino Xuanhuang a través de un pasaje espacial y fue directamente a la morada de la cueva de Tianyang para someter a Tianyang. En cambio, los registros comenzaron cuando condujo a Tianyang a la prefectura de Xiling. Descubrí la entrada al reino Spirit World. Entró y salió, luego capturó San Tianzi en la prefectura de Hyosan. Encontré la cámara secreta del señor Bai debajo de la prefectura de Taiwán. Regresó al reino Spirit World y luego emergió con Len Len, quien tenía una fortaleza a nivel de integración Dao.
Completó una transacción con la Asociación de los 5 Ancianos y luego se dirigió directamente a la gran cueva cielo de los 5 elementos de la prefectura de Tianling. Las imágenes continuaron cambiando. Sin embargo, el sentido de vigilancia de Li Fan disminuyó significativamente. Tal como lo esperaba. La tableta de piedra Génesis registra automáticamente todo lo que sucede dentro del reino Xuanhuang, hasta el más mínimo detalle. Pero, solo se aplica al reino Xuanhuang original. Hay que entender que el reino Xuanhuang de hoy ya no es lo que solía ser. Se ha fusionado con innumerables cuevas cielos, pequeños mundos e incluso fragmentos de numerosos otros reinos de cultivo. Para estas adiciones externas, la tableta Genesis Stone podría no tener ningún registro. Era como una casa. El reino Xuanhuang original era simplemente una pequeña cabaña independiente. Pero a lo largo de los años, innumerables cultivadores lo han ampliado, haciéndolo muchas veces más grande que antes. Al principio, la tableta de piedra Génesis, que nació junto al cielo y la tierra, tenía plena autoridad para registrar todo lo que había dentro de la cabaña original. Pero para estas tierras extranjeras, la tableta de piedra Génesis había perdido su capacidad de registrarlas. La escena siguió cambiando. Tal como Li Fan había anticipado, fue intermitente. La parte más crucial fue que los lugares que visitaba con frecuencia, el mar Kunyun, el reino Spiritwood, el gran cielo cueva de los 5 elementos, estaban todos fuera del alcance de las imágenes grabadas. Como resultado, la mayor parte del metraje consistía en él viajando, en constante movimiento. Entonces, lo que dijo este erudito, él vino por mí. ¿Dónde cometí un error? La mente de Li Fan se aceleró. Las imágenes mostradas por la pizarra de piedra se acercaban rápidamente al momento presente. Entonces, su clon, Hisaoli, apareció de repente en la proyección. En el momento en que entró en la prefectura de Yongyun, las imágenes se cortaron abruptamente. Después, Hisaoli abandonó la prefectura de Yongyun y se dirigió directamente al reino de Spiritwood. La pantalla se atenuó y luego mostró a Li Fan avanzando al escenario de Nesensou. Después de dejar el reino Spiritwood, empuñó la luz divina de 7 colores, huyendo rápidamente a través de las regiones. ¿Fue la luz divina de 7 colores la que llamó su atención? Li Fan no pudo evitar pensar. Las siguientes palabras del Stone Tablet Scholar confirmaron sus sospechas. Realmente no me importa si esa llamada Federación de todos los mundos es real o falsa. Lo que más me interesa es dónde obtuviste esa luz divina de 7 colores en la prefectura de Yongyun. La mirada del erudito era intensa mientras miraba a Li Fan. El nivel de energía de este artículo supera lo que los restos de los dominios prefecturales podrían albergar. ¿No podría ser que yo mismo comprendiera esta habilidad divina? Li Fan respondió. El erudito se rió en silencio. Poseo la pizarra de piedra Génesis. Naturalmente, estoy muy familiarizado con el aura que exuda tu resplandor de 7 colores. Contiene un poder similar a la condensación del Dao celestial de un mundo. Si realmente tuvieras esa capacidad, entonces quien haría preguntas aquí hoy no sería yo. Serías tú en cambio, dijo el erudito con indiferencia. Aunque no había intención de burlarse, la expresión y el tono que utilizó hicieron que Li Fan resoplara fríamente. Al ver a Li Fan permanecer en silencio, Stone Tablet Scholar continuó, no te preocupes, no me llevaré tus pertenencias. Aunque esta luz divina de 7 colores es realmente poderosa, para mí no es más que una carga. Lo que realmente quiero saber es el lugar que dio origen a la luz divina de 7 colores, afirmó honestamente el erudito. Li Fan entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso, mayor? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que la luz divina de 7 colores fue creada por algo? ¿No podría ser simplemente un tesoro singular escondido dentro de la prefectura de Yongyun? El erudito suspiró. La cortina de luz circundante de repente se volvió completamente negra. Entonces surgió un único punto de resplandor de 7 colores. En la oscuridad, era incomparablemente deslumbrante y prominente. El erudito miró a Li Fan. ¿Lo entiendes ahora? Un tesoro así, mientras exista en el mundo, siempre será así, ya sea refinado o no. Hace mucho tiempo. Algunas personas registraron minuciosamente todo el reino Xuanhuang.
Aparte de ese espejo Tianxuan, hoy en día no queda en el mundo ningún tesoro por encima del nivel de un artefacto de reino. Lo que significa que tu luz divina de 7 colores debe haber aparecido recientemente. Al escuchar esto, la expresión de Li Fan se oscureció. No esperaba que, a pesar de su increíble poder, la luz divina de 7 colores fuera tan visible a los ojos de expertos verdaderamente formidables. Ante la pregunta del académico, la mente de Li Fan se aceleró y contempló cómo responder. Después de un breve momento, tomó una decisión. Fingiendo gran dificultad y vacilación, finalmente dejó escapar un largo suspiro. Olvídalo. Sabía que no podría ocultar este asunto para siempre. Señor, sígueme y lo comprobarás por ti mismo. Con eso, despertó a Lin Ling, que estaba congelado en estado de shock, mirando en silencio y sin atreverse a hablar. Luego se sumergió bajo tierra y se dirigió directamente a la prefectura de Yongyun. Bajo las venas de la tierra, el erudito de la tabla de piedra lo seguía sin prisas, paseando como si estuviera dando un paseo tranquilo. Al ver esto, Li Fan quedó secretamente asombrado. Al mismo tiempo, pensó, no es de extrañar que en mi vida anterior, a pesar de tener un tesoro como el estanque de pesca, Sun Centón no se quedara y lo protegiera para siempre. En lugar de eso, deambuló. Debió ser porque abandonó la prefectura de Yongyun y reveló la luz divina de 7 colores, lo que llevó a este erudito de la tableta de piedra a notar que algo andaba mal y localizarlo. Se vio obligado a renunciar a la propiedad del tesoro supremo. ¡Qué grave error! Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C867 capítulo 867. Es probable que Sun Centón, un simple cultivador del establecimiento de la fundación, pudiera conservar un tesoro como la luz brillante del vacío de jade de 7 colores sin que se lo quitaran, ya que entregó el estanque de pesca a cambio de protección. Li Fan suspiró en su corazón. No debería haber pasado por alto este detalle. Sin embargo, después de haber obtenido primero un tesoro invaluable y luego haberlo logrado, su mentalidad se había vuelto algo eufórica. Por tanto, había ignorado este punto sospechoso. Pero no es necesariamente algo malo. Como mínimo, ahora entiendo que la luz divina de 7 colores no se puede manejar fácilmente. Además, ha prolongado esta gran figura. Li Fan miró al Stone Tablet Scholar detrás de él sin ninguna emoción visible. En medio de las venas terrestres que fluían, el erudito caminaba como si fuera un simple mortal, sin prisas y firme. Los árboles antiguos dentro de las vetas terrestres, que normalmente atacarían a los cultivadores intrusos, permanecieron completamente quietos. Todo estaba inquietantemente tranquilo. Incluso las llamadas de Lin Ling fueron completamente ignoradas. Li Fan maldijo interiormente pero instó a Lin Ling a continuar hacia adelante. Mientras tanto, en la prefectura de Hyusan. En el lugar de la reunión anterior. Poco después de que Li Fan y el erudito se marcharan, un cultivador vestido con las túnicas de la Asociación de los 5 Ancianos llegó tarde. Esperó mucho tiempo pero no vio aparecer a nadie. Estaba completamente desconcertado. Prefectura de Yongyun. Dentro de un pequeño templo enclavado en las montañas, junto al estanque de pesca. Señor, por favor eche un vistazo. Li Fan señaló respetuosamente el pequeño estanque que tenían delante. Como Hisaoli había avisado con antelación, Sun Centón ya sabía que alguien vendría. Al ver a Stone Tablet Scholar y Li Fan, ni siquiera se atrevió a respirar demasiado fuerte. Protegió cuidadosamente a Liu Li detrás de él, sujetándole firmemente la cabeza hacia abajo para evitar que se asomara. El erudito examinó la escena con gran interés durante mucho tiempo. Esto no es más que un pequeño estanque normal. ¿Podría haber algún misterio más profundo? Intrigado, el erudito sintió curiosidad. Li Fan miró a Sun Centón y le indicó que se manifestara. Ya he agotado los intentos de hoy. Sun Centón dijo impotente. Al ver esto, Li Fan no tuvo más remedio que actuar él mismo. Se sentó erguido junto al estanque, manteniendo una postura adecuada. Lanzando su caña de pescar al agua. Al momento siguiente, un extraño destello brilló en los ojos del erudito de la tablilla de piedra. Cuando Li Fan recuperó su línea y examinó el grupo de luz blanca en su mano, se dio cuenta. Así es como funciona. Ansioso por intentarlo por sí mismo,
el erudito dio un paso adelante. Justo cuando Li Fan estaba a punto de explicar el método correcto de uso del estanque de pesca. Vio al erudito detenerse por un momento antes de que su cuerpo se volviera borroso y cambiara repentinamente de apariencia. La forma que asumió era una con la que Li Fan estaba extremadamente familiarizado. No era otro que el excéntrico viejo pescador. Solo que esta vez, la canasta en su espalda se había convertido en una pesada tablilla de piedra de color azul verdoso. Oh, olvidé mencionar, que la apariencia de este erudito nunca fue la original. Simplemente imité una figura de la Asociación de los 5 Ancianos. El viejo pescador sonrió y tarareó una melodía mientras lanzaba su hilo de pescar. Su comportamiento y movimientos eran casi indistinguibles del verdadero pescador. El corazón de Li Fan se hundió. En sus encuentros anteriores, había subestimado un poco esta potencia del reino inmortal de la longevidad. Después de todo, las capacidades de monitoreo de la tableta Genesis Stone solo funcionaron en ciertas áreas. Esta figura no había reconocido su identidad y había reaccionado al tesoro Fishing Pond como cualquier cultivador común y corriente, lleno de alegría y emoción. Sin quererlo, esto había reducido su sensación de asombro y vigilancia hacia él. Pero ahora, mirándolo de nuevo, esta persona también estaba profundamente escondida. Aunque no alcanzó el Dao desafiando el orden natural, de ninguna manera era alguien a quien subestimar. Li Fan se quedó a un lado, sin atreverse a actuar precipitadamente. Sun Centón estaba aún más inmóvil, como una estatua solemne, con el rostro y el cuerpo completamente congelados. Solo Lin Lin y Liuli, los dos atrevidos presentes, se atrevieron a mirar en secreto al pescador de tablillas de piedra. La primera sesión de pesca del pescador fue inusualmente larga. Parecía estar profundamente inmerso en el proceso. Incluso después de más de mediodía, permaneció sentado sin moverse, lo que hizo sospechar a Li Fan que ya había fracasado pero que simplemente estaba actuando. Sin embargo, cuando una brillante luz dorada reapareció en el pequeño templo enclavado en las montañas, las dudas de Li Fan desaparecieron instantáneamente. Al mirar el orbe dorado de luz en la mano del pescador de la tablilla de piedra, Li Fan no pudo evitar cuestionar su propia comprensión de la realidad. Sun Centón estaba igualmente estupefacto, incapaz de creer lo que veía. El pescador de tabletas de piedra miró el orbe por un momento y murmuró, ¿el clásico y del emperador celestial? Un método para alcanzar el título de emperador soberano en este mundo, reuniendo la fortuna de todos los seres y el destino dinástico. Sin necesidad de cultivo, uno puede convertirse en una potencia comparable al reino inmortal de la longevidad. Lo único en lo que ustedes piensan es en luchar y matar. ¡Qué aburrido! El pescador de tabletas de piedra suspiró de aburrimiento. Tómalo. Con eso, casualmente arrojó el orbe dorado hacia Li Fan y los demás. Sun Centón quería extender la mano y agarrarlo, pero bajo la fría mirada de Li Fan, que tenía un indicio de intención asesina, no se atrevió a actuar con presunción. Li Fan atrapó el orbe dorado y lo examinó rápidamente. El contenido coincidía con lo que había dicho el pescador. Era un método de cultivo único que se había transmitido de generación en generación en un mundo desprovisto de energía espiritual. Un concepto ingenioso. Pero, lamentablemente, para reunir la fortuna suficiente para igualar la escala descrita en este texto, se necesitarían cientos de años y más de una docena de generaciones de esfuerzo continuo. Inútil. Li Fan comentó con pesar, pero aún así lo guardó cuidadosamente en su anillo de almacenamiento. Miró al pescador de tablillas de piedra, que permaneció en su postura de pesca, y no pudo evitar decir, «Señor, este estanque de pesca solo ofrece una oportunidad por día». El pescador de losas de piedra bostezó, «Lo sé. Pero solo estoy pescando por el mero hecho de pescar». Li Fan quedó desconcertado. El pescador de losa de piedra parecía disfrutar realmente del proceso de pesca en sí. No parecía importarle si atrapaba un tesoro o no. Comparado con Sun Centón y Li Fan, parecía ser un auténtico pescador. A partir de ahora me quedaré aquí. No necesitas preocuparte por mí, solo finge que no existo. Lo que sea que atrape, no lo quiero. Es todo tuyo. De repente habló el pescador de tabletas de piedra. Aunque Li Fan ya había esperado esto, incluso con la tranquilidad del pescador,
¿Cómo podría ignorar la presencia de un experto tan poderoso en el reino inmortal de la longevidad? Señor, quizás esté buscando algo útil en este estanque de pesca. El pescador de tablillas de piedra no parecía albergar ninguna malicia. Reuniendo coraje, preguntó Li Fan. La respuesta del pescador de tablillas de piedra fue sencilla: sí. No hay nada en el reino Xuanuan que pueda quitarme la placa de piedra de la espalda. Tal vez algo dentro de este estanque de pesca podría hacerlo. Esta respuesta tomó a Li Fan por sorpresa, dejándolo en silenciosa contemplación. Mientras tanto, Sun Centón y Liu Li curiosamente dirigieron su atención a la antigua tablilla de piedra en la espalda del pescador. Es agotador. Es insoportable. El pescador de tablillas de piedra suspiró mientras continuaba pescando. El reino Xuanuan. En cada momento se desarrollan innumerables acontecimientos. Aunque no quiera saberlo, inundan mi mente incontrolablemente. ¿Crees que eso es algo bueno? El pescador de tabletas de piedra meneó la cabeza repetidamente. Al principio incluso intenté abrirme la cabeza. Pero mientras la placa de piedra permanezca intacta, no puedo morir. Incluso si me redujeran a un esqueleto, los recuerdos seguirían inundando mi mente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C868 capítulo 868. Las palabras del pescador de tablas de piedra asustaron tanto a Liu Li como a Lin Ling, poniendo pálidos sus rostros. La expresión de Li Fan también se volvió seria. Obligado a recibir un flujo interminable de información en cada momento, incapaz de buscar la muerte aunque uno la deseara. Ese fue realmente un destino terriblemente doloroso. Si realmente encontramos una manera de cortar tu conexión con la placa de piedra del interior de este estanque de pesca, ¿morirías? Li Fan reunió su coraje y preguntó después de un breve silencio en el pequeño templo. El pescador de tablillas de piedra se rió suavemente pero siguió mirando hacia el estanque. Su voz transmitía un leve suspiro. Simplemente he vivido con demasiado cansancio. Solo quiero vivir con tranquilidad, no dejar de vivir por completo. Li Fan entendió. Después de hablar, el pescador de tabletas de piedra cerró los ojos y adoptó un comportamiento que indicaba que no deseaba que lo molestaran. Así, Li Fan condujo a Sun Centón y Liu Li al pequeño templo. Señor, esa persona es. Sun Centón preguntó inquieto. Saber demasiado no te beneficiará. Simplemente sirva con cuidado a su lado. Si éste está dispuesto a darte la más mínima orientación, sería una tremenda fortuna para ti. Li Fan dijo fríamente. Sun Centón asintió apresuradamente. Li Fan luego se volvió hacia Lin Ling. A partir de ahora, todo lo que el pescador mayor saque del estanque, usted será responsable de recogerlo. Vendré periódicamente a recuperarlos. Lin Ling naturalmente estuvo de acuerdo. Finalmente, la mirada de Li Fan aterrizó en el joven Liu Li. Este joven Liu Li tenía un origen misterioso. Fue Sun Centón quien la sacó del estanque, una entidad formada a partir de un fruto translúcido. Al ser una creación de nivel luz dorada, estaba al menos por encima de la etapa de integración Dao, lo que la hacía no subestimar. Sin embargo, su verdadera naturaleza seguía sin estar clara. Sin embargo, como ella era simplemente una pequeña e inocente niña Dao, Li Fan tenía muchas formas de controlarla. Con una expresión amable y gentil, Li Fan le aseguró suavemente a Liu Li que el pescador de tablas de piedra era un anciano benévolo y que no tenía nada que temer. Incluso podía acompañarlo a pescar siempre que tuviera tiempo libre. El pequeño Liu Li no se atrevió a hablar y solo asintió confundido. Con el pescador mayor custodiando el estanque de pesca, su seguridad está garantizada. En cierto modo, esto es una bendición disfrazada, pensó Li Fan. Exteriormente, parecía impotente ante la revelación del secreto del estanque de pesca. Pero en el fondo, en realidad no le importaba. Para él, el único secreto que nunca debe ser codiciado por los forasteros. Era verdad. Si alguna vez se revelara la existencia de la verdad, entonces no importaba cuán pacíficas parecieran las cosas en la superficie. Tendría que regresar inmediatamente. Ese era el resultado final en el corazón de Li Fan. El pescador de tablillas de piedra estaba sentado al borde del pequeño estanque, pescando en silencio durante toda la noche. Permaneció completamente quieto,
como una escultura. Al día siguiente, cuando volvió a levantar su caña de pescar, lo único que atrapó fue una bola de luz blanca. Esto sorprendió a Li Fan. Mientras muerda el anzuelo, es un buen pez. A mis ojos no hay diferencia. Además, lo que puede ayudarme a romper mi vínculo con la tableta de piedra Génesis puede no ser necesariamente de la más alta calidad. El pescador de tablillas de piedra lo explicó perezosamente. Pero su explicación solo hizo las cosas más confusas. Como el asunto involucraba los secretos más profundos del pescador, Li Fan se abstuvo de preguntar más. En lugar de eso, se volvió en busca de consejos sobre cómo ocultar la luz divina de 7 colores. Después de todo, la luz brillante del vacío de jade de 7 colores era demasiado extraordinaria, combinaba ofensiva, defensa y evasión en una sola. Si no pudiera usarlo libremente, sería un completo desperdicio de tal habilidad divina. El pescador de tablillas de piedra permaneció en silencio por un momento. Parecía estar pensando profundamente. Hay una manera, dijo finalmente. Un momento después dio su respuesta. La luz divina de 7 colores, la razón por la que la vi inmediatamente es porque sus fluctuaciones únicas son demasiado notorias. Es como el único rayo de luz en la oscuridad. Sin embargo, si el portador de la luz divina de 7 colores, es decir, tú, puedes emitir fluctuaciones no más débiles que la luz divina misma, puedes suprimir sus rastros. Así como un rayo de luz se mezcla naturalmente con el medio ambiente durante el día. Al escuchar esto, Li Fan se quedó sin palabras. Para poseer un poder a la par de la luz divina de 7 colores, que fue refinada usando la esencia misma de la luz celestial del mundo del cultivo, ¿no requeriría eso al menos un cultivador de nivel de integración Dao? Si tuviera ese tipo de fuerza, ¿necesitaría siquiera esconderse? Aparentemente viendo a través de los pensamientos de Li Fan, el pescador de tabletas de piedra se dio la vuelta y lo miró. Para otros, eso podría no ser posible. Pero tú eres diferente. El corazón de Li Fan se tensó una vez más. ¿No llegaste a la etapa del alma naciente devorando la gran cueva cielo de los 5 elementos? Esa cosa apenas puede considerarse la mitad de un mundo de cultivo por sí sola. Las palabras del pescador de tablas de piedra dejaron a Li Fan momentáneamente atónito. No asumas que cada mundo de cultivo es tan vasto como el reino Xuanhuan. En la antigüedad, entre los muchos reinos inferiores, Xuanhuan ya era considerado uno de los más grandes. Y mucho menos ahora. Si logras liberar por completo el poder de la gran cueva cielo de los 5 elementos, entonces, bajo la etapa inmortal de la longevidad, puede que no seas invencible, pero al menos, estarás invicto. El pescador de tablillas de piedra dijo con calma. Aunque Li Fan ya había especulado sobre esto, todavía no podía contener su emoción. En aquel entonces, los métodos secretos de la secta del primer origen, ¿quién habría pensado que miles de años después, un simple junior del núcleo dorado terminaría cosechando los beneficios? El pescador de tabletas de piedra soltó una risita baja, como si recordara algo divertido. Li Fan lo miró con curiosidad y al pescador de tablas de piedra no le importó explicarlo. Cuando llegó por primera vez la gran catástrofe, cada secta tenía sus propias contramedidas. La secta del primer origen, por ejemplo, descubrió la raíz misma del reino Xuanhuan y utilizó un método secreto para cultivar por la fuerza la cueva cielo de los 5 elementos. Según ellos, el Dao celestial del reino Xuanhuan ya había sido corrompido y estaba más allá de la salvación. En lugar de luchar por restaurarlo, era mejor abandonarlo por completo, extraer su esencia y usar la cueva cielo de los 5 elementos como prototipo para nutrir un mundo completamente nuevo en su interior. Como una madre que da a luz a un niño. Fue una buena idea, pero desafortunadamente, incluso los humanos se aferran a la vida. ¿Cuánto más lo haría el propio Da Celestial? El pescador de tablillas de piedra se burló. Tan pronto como comenzaron su plan, alguien se enteró y los obligó a detenerse. Aunque Li Fan tenía muchísima curiosidad sobre quién podría haber detenido el plan de la secta del primer origen, vio que la otra parte no tenía intención de dar más detalles. No tuvo más remedio que reprimir su curiosidad. Después de hablar tanto, el pescador de tabletas de piedra parecía cansarse. Cerró los ojos una vez más. Al ver esto, el perspicaz Li Fan se retiró inmediatamente. Al tercer día, el pescador de tabletas de piedra pescó un orbe de luz púrpura.
Oh. A diferencia de antes, no se lo arrojó inmediatamente a Lin Ling, sino que lo examinó con gran interés. ¿Qué pasa, mayor? Li Fan rápidamente dio un paso adelante y preguntó. El pescador de tablillas de piedra no respondió. Fue como si hubiera descubierto algo verdaderamente fascinante. Miró fijamente el estanque que tenía delante. Completamente inmóvil. Como si se hubiera convertido en piedra, durante 7 días enteros. Durante esos 7 días, Li Fan nunca se fue. Siguiendo la mirada del pescador de tablas de piedra, él también observó el estanque, intentando comprender el motivo de la repentina fijación del hombre. El resultado fue obvio. Aunque no vio nada, Li Fan todavía puso una expresión reflexiva. ¿Lo ves tú también? Después de un tiempo desconocido, esa noche, el pescador de tablas de piedra despertó repentinamente de su silencio. Este joven es tonto y no ha logrado percibir ninguna profundidad. Li Fan lo admitió honestamente. Siento que este estanque de pesca encierra misterios ilimitados que pueden ser de gran beneficio para mí. Sin embargo, esta tontería obtuvo el visto bueno del pescador de tablas de piedra. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C869. De hecho, ya juzgué mal antes. Al principio pensé que las cosas de este estanque de pesca habían sido colocadas dentro hace 1000 años, cuando se forjó por primera vez. Pero el objeto que pesqué la última vez no era de esa época en absoluto. Solo apareció en los últimos 500 años. El pescador de tablas de piedra abrió la palma de su mano, revelando una pieza curva de jade negro que se asemeja a un cuerno. Esto es. Li Fan no pudo reconocerlo. El cuerno del cielo conquistador, una invención de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Explotarlo invoca brevemente el poder del Dao celestial dentro de una prefectura, explicó concisamente el pescador de tablas de piedra. ¿La Alianza de los 10.000 Inmortales? Li Fan quedó atónito por un momento y luego su expresión cambió ligeramente. Dirigiendo su mirada hacia el estanque de pesca, innumerables pensamientos surgieron en su mente. ¿Lo entiendes ahora? Los objetos dentro de este estanque de pesca no son inmutables. En cambio, se reponen con nuevos artículos, no solo de Xuanuan sino incluso de otros mundos de cultivo. Mientras pescamos en los cielos estrellados, también pescamos en los innumerables reinos. Las palabras del pescador de tabletas de piedra confirmaron las sospechas de Li Fan. Un maremoto de comprensión golpeó su mente, dejándolo incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Aunque había experimentado personalmente los misterios del estanque de pesca, nunca imaginó que todavía no comprendía plenamente su naturaleza. Así que este es el poder de un artefacto inmortal. No solo contiene innumerables tesoros sino que además nunca se agota. Esto fue lo que pensó Li Fan. Sin embargo, Stone Tablet Fisherman se centró en otra cosa. Su tono habitualmente tranquilo tenía un raro toque de emoción. Este es el verdadero Dao de la pesca. Este artefacto inmortal no es sencillo. Si puedo dominarlo, quizá ya ni siquiera necesite confiar en él. Podría pescar por mis propios medios en los innumerables reinos y encontrar todo lo que busco. Su voz llevaba un rastro de entusiasmo. Li Fan se quedó en silencio. Solo ahora se dio cuenta plenamente. Para un objeto místico como la tableta de piedra Génesis, ¿cómo podría adherirse a alguien común y corriente? Con este nuevo descubrimiento, el Stone Tablet Fisherman dejó de pescar. Al mismo tiempo, se transformó. Ya no parecía un viejo pescador, ahora parecía un bebé recién nacido. Dormía profundamente junto al estanque con los ojos cerrados. Pasaron los días, pero no mostraba signos de despertar. Li Fan negó con la cabeza y se retiró. Incluso con el nivel de comprensión de los mayores, comprender el Dao de la pesca no será una tarea fácil. Y, sin embargo, está acaparando el estanque de pesca y nadie se atreve a molestarlo. Li Fan se sintió impotente. No tuvo más remedio que ordenarle a Lin Ling que se quedara y vigilara, informándole ante la primera señal de movimiento. Li Fan luego regresó solo al reino Spirit World. En ese momento recibió un mensaje de la Asociación de los 5 Ancianos. Incluso el contacto de la Asociación de los 5 Ancianos era falso. ¿Hace Stone Tablet Senior realmente se mete en el personaje?, reflexionó Li Fan, recordando el tono y las expresiones de la otra parte,
sacudiendo la cabeza divertido. Esta debe ser una de sus pequeñas diversiones. Afortunadamente, tiene buen temperamento, al menos no me mató directamente por algún pequeño desacuerdo. Durante estos últimos días con Stone Tablet Sr., además de aprender algunos secretos antiguos, lo más importante fue comprender finalmente el conflicto central entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos en el Reino Xuanhuang. Li Fan recordó las palabras del mayor. El Reino Xuanhuang es como un barco, uno que está a punto de hundirse. La Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos están peleando por quién tomará el mando. Ambas partes están absolutamente convencidas de que pueden evitar el hundimiento del Reino Xuanhuang, pero solo si una de ellas ostenta la autoridad final. Igual que las 10 grandes sectas inmortales de hace años. No es que estuvieran cegados por el poder, sino que escapar requeriría coordinar y concentrar toda la fuerza de todo el reino. Si hubiera traición interna, entonces, luchar y matar no importan. Una vez que la existencia misma del reino Xuanhuang esté verdaderamente amenazada, ambos bandos seguirán uniendo fuerzas, como hace 500 años, cuando esos traidores regresaron. Al mencionar a esos traidores, el tono del viejo pescador de la tabla de piedra se volvió inusualmente feroz. Hace 500 años. Eso debería referirse al contraataque desde los mundos pequeños. Sin embargo, estos pequeños mundos parecían ser meros títeres. El verdadero cerebro detrás de esto probablemente fueron aquellos cultivadores que una vez traicionaron al reino Xuanhuang. Dentro del reino Spiritwood, mientras comparaba las palabras del viejo pescador con los secretos ocultos descubiertos en investigaciones anteriores, Li Fan estaba sumido en sus pensamientos. Como era de esperar del portador de la tabla de piedra del Génesis. Conoce demasiados secretos. Lástima que su fuerza no sea suficiente. Cuanto se puede saber depende enteramente de cuánto esté dispuesta a compartir la otra parte. De lo contrario, seguramente sería sometido a un interrogatorio implacable, día y noche. Los pensamientos de Li Fan cambiaron lentamente. Desde la perspectiva del anciano de la tabla de piedra, muchas cosas que para Li Fan parecían oscurecidas por la niebla de repente se aclararon. En ese momento, después de escuchar la discusión del viejo pescador sobre la lucha entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos, Li Fan no pudo evitar preguntar, entonces, ¿qué pasa con el ancestro inmortal? ¿Cuál es su postura sobre todo esto? El viejo pescador de Stone Tablet parecía haber oído un chiste increíblemente divertido. Al principio estalló en risas, como si no hubiera nadie más presente. Solo después de reírse de buena gana finalmente respondió, ¿ancestro inmortal? Incluso si el reino Xuanhuang se hunde, el ancestro inmortal transmisor del Dharma todavía puede volar, ¿no? Simplemente no le importa. Sin embargo, la sonrisa del viejo pescador se desvaneció de repente. Esto es solo mi especulación. En realidad, para el ancestro inmortal, que ve el reino Xuanhuang como su posesión personal, su postura es algo impredecible. De lo contrario, después de todos estos años, podría haberse ido hace mucho tiempo. Su voz se fue debilitando poco a poco hasta volverse completamente inaudible. El ancestro inmortal transmisor del Dharma puede volar. Así que ya se ha liberado de la influencia de las ruinas inmortales y puede irse por su cuenta. Li Fan reflexionó en silencio. Me pregunto, ¿qué tan poderoso debe ser uno para escapar de Xuanhuang? Quizás. Podría intentarlo. Un pensamiento repentino surgió en la mente de Li Fan. Aunque, en el reino Xuanhuang, aparte del ancestro inmortal, nunca había habido un precedente de ningún inmortal de la longevidad que escapara con éxito. Pero la longevidad de Xuanhuang estaba ligada al reino mismo. Era posible que la falta de escape no se debiera a una fuerza insuficiente, sino más bien a que la fuerza vinculante actuaba como contrapeso. Igual que la tableta de piedra para personas mayores. Además, no necesariamente tengo que depender únicamente de mi propia fuerza. La asistencia externa también podría ser una opción. Li Fan recordó la era 114, cuando innumerables obeliscos se alzaban sobre las tierras de Xuanhuang. Si pudiera usar mi cueva cielo de los 5 elementos para alcanzar la etapa del alma naciente, y luego fusionar los 5 elementos en uno solo, forjando un mundo nuevo. Y si construyera obeliscos en la tierra,
aprovechando su fuerza para la propulsión. Quizás escapar del reino Xuanhuang no sería imposible. En verdad, como alguien que poseía la habilidad, ¿verdad? Li Fan nunca había planeado quedar atrapado en una lucha interminable con el reino Xuanhuang. Si se pudiera encontrar un mundo de cultivo alternativo, sin duda sería preferible quedarse en este lugar abandonado. Después de todo, el reino Xuanhuang, al borde del colapso, era impredecible, sin importar lo que sucediera después. A lo largo de su viaje, Li Fan se encontró con demasiados demonios y fantasmas. Una especie de intento, utilizando un enfoque dual. Li Fan calculó en silencio su próximo movimiento. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-870. Para escapar del colapso de la nave que es el reino Xuanhuang se requiere una base sólida de reservas tecnológicas. Li Fan por sí solo no podría lograr tal hazaña. Al inspirarse en los logros existentes de la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos y luego innovar en ellos, hubo una oportunidad de liberarse de esta situación. Me pregunto cómo está progresando el plan inmortal elegido. Aunque la Alianza de los 10.000 Inmortales albergó motivos ocultos desde el principio, antes de que se revelara la verdad, siguen siendo el inmortal elegido de gran prestigio, la brillante esperanza de la Alianza. Deberían poder servir como personas con información privilegiada valiosa, ¿verdad? Con tales pensamientos en mente, Li Fan envió una respuesta a la Asociación de los 5 Ancianos. No reveló la existencia de Senior Stone Tablet, limitándose a afirmar que había recibido una notificación urgente de que la reunión había sido comprometida, forzando su cancelación. En cuanto a dónde estaba el problema, sin duda estaba del lado de la Asociación de los 5 Ancianos. Li Fan incluso sugirió que realizaran una investigación exhaustiva, dando a entender que espías de la Alianza de los 10.000 Inmortales se habían infiltrado en ellos. Aunque estaba inventando cosas, a Li Fan no le importó. ¿Espías? Si los buscas siempre encontrarás algunos. Dejando de lado los asuntos relacionados con la Asociación de los 5 Ancianos, Li Fan cambió su enfoque hacia adentro, concentrándose en el cielo de la cueva del origen de los 5 elementos dentro de su cuerpo. Anteriormente, había creído que este cielo de la cueva de los 5 elementos se había formado naturalmente dentro del reino Xuanhuang, volviéndolo impermeable a las amenazas externas. Sin embargo, Senior Stone Tablet había revelado desde entonces que, de hecho, era obra de la secta del primer origen de hace miles de años. Dada la naturaleza cautelosa de Li Fan, naturalmente tuvo que realizar una inspección exhaustiva. Afortunadamente, sus temores eran infundados. Después de un examen meticuloso, confirmó que no había huellas residuales dejadas por la secta del primer origen en su gran cueva cielo de los 5 elementos. Esto le permitió dar un ligero suspiro de alivio. Después de todo, el reino Xuanhuang era un lugar traicionero y cada amenaza potencial, por pequeña que fuera, debía manejarse con sumo cuidado. Con mi alma naciente completamente formada, el siguiente paso es avanzar hacia la transformación del alma. La inminente transformación del cielo y la tierra. Una visión pasó por la mente de Li Fan, el señor Bai, durante su reencarnación número 115, deambulando por el reino Xuanhuang, absorbiendo el fenómeno transformador de la vida de Xuanhuang en su cielo cueva personal. Gracias al señor Bai, Li Fan ya había adquirido una comprensión profunda de casi todo el fenómeno transformador de la vida de Xuanhuang que podría aprovecharse en el próximo siglo. Con el arte inmortal sentado, combinado con el cultivo continuo de retroalimentación proporcionado por los miembros de la Federación de todos los mundos, apenas necesito preocuparme por el proceso de acumulación de mi cultivo. La única preocupación real es la existencia de la calamidad del cielo, así como cómo integrar armoniosamente múltiples fenómenos diferentes que transforman la vida en mí mismo. Ahora que su gran cueva cielo de los 5 elementos le había permitido alcanzar la etapa del alma naciente, las técnicas ordinarias de transformación del alma ya no le interesaban. Ni siquiera el típico espíritu del cielo y de la tierra logró captar su atención. Eran simplemente demasiado débiles. Esto no fue arrogancia por parte de Li Fan. Era simplemente la realidad de su situación. Aunque nunca antes había ejercido todo su poder, la vasta e ilimitada fuerza derivada de su cielo de la cueva de los 5 elementos ya lo había colocado leguas por delante de los cultivadores comunes del alma naciente. De regreso a su etapa de establecimiento de la fundación, ya podía usar varios métodos para enfrentarse cara a cara con los cultivadores de Nescenso,
incluso si eso significaba destrucción mutua. Ahora bien, con su poder exponencialmente aumentado, aplastar a un cultivador de alma naciente común y corriente era tan fácil como aplastar a una hormiga. Además de eso, poseía la espada de aniquilación de los 5 elementos, la luz brillante del vacío de jade de 7 colores, e incluso el personaje del caos. Existencias como Crimson Flame y Black Swamp, que encarnaban el poderoso espíritu del cielo y la tierra, no eran rival para él. Solo entidades del nivel de Inkdeath podrían resultar un verdadero desafío. Sin embargo, incluso frente a seres tan formidables, confiaba en poder escapar ileso. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podría Lifan resignarse a seguir los caminos convencionales de transformación del alma e integración Dao? Al igual que el Sr. Bai, su objetivo era integrar en sí mismo todo el fenómeno de transformación de la vida de Xuanwang, para convertir su cueva cielo del alma naciente en un verdadero mundo interior. Después, distorsionó y absorbió numerosos espíritus del cielo y la tierra, apoderándose del poder fuente fundamental del mundo Xuanwang a gran escala. Este era el método más ideal para una rápida expansión de energía. Por ahora, dejó de lado la cuestión de si hacerlo lo convertiría en un oponente del ancestro inmortal. Lifan creía que si realmente podía alcanzar ese nivel, al menos, no estaría en desventaja ni siquiera frente a un soberano celestial inmortal de longevidad ordinario. Además, si realmente puedo encontrar una manera de escapar del reino Xuanwang, entonces, en cualquier otro mundo de cultivo, dentro del mismo reino, mi fuerza sin duda estaría en la cima. Los cultivadores del reino Xuanwang devoraron el cielo y la tierra misma. Sus métodos de cultivo eran inherentemente más formidables que las técnicas convencionales. Y la fuerza de Lifan superó con creces la de los cultivadores comunes de los nuevos métodos. En comparación, él era absolutamente dominante. Sin embargo, aunque se trataba de un escenario ideal, un problema importante se interponía en el camino de Lifan y exigía una solución urgente. El Sr. Bai era vagamente una encarnación de la voluntad del Dao celestial. Extraer las transformaciones del cielo y la tierra o del espíritu del cielo y la tierra fue para él tan sencillo como utilizar sus propias posesiones. Naturalmente, no encontró resistencia. ¿Pero quién era Lifan? ¿Por qué el Dao celestial del mundo Xuanwang le permitiría hacer lo mismo? Incluso los cultivadores comunes que practicaban los nuevos métodos ya habían provocado el resentimiento del mundo mismo. Si Lifan siguiera su plan previsto, no sería diferente a despojar al mundo de su carne y sus huesos, raspando su propia médula. Lo convertiría en el enemigo definitivo del Dao celestial Xuanwang. Con el cielo y la tierra como sus enemigos, ¿cómo podría absorber y reclamar para sí las transformaciones del mundo y su espíritu del cielo y la tierra? Incluso si absorbiera a la fuerza uno o dos, una reacción violenta sería inevitable. A menos que... La mirada de Lifan parpadeó. Para alguien tan conocedor como el gran preceptor Li, este no era un dilema irresoluble. En un instante pensó en una contramedida. La razón por la que el Dao celestial Xuanwang albergaba un odio tan profundo hacia los cultivadores era simple. Los cultivadores, para poder cultivar, tenían que extraer recursos del propio reino Xuanwang. Mientras este hecho fundamental permaneciera inalterado, el conflicto entre ambos nunca se resolvería. Sin embargo, en la actualidad, el reino Xuanwang se encontraba en grave desventaja en la lucha en curso. Esto le brindó a Lifan una oportunidad potencial. Eso fue, cambiar de lealtad y elegir ponerse del lado del Dao celestial Xuanwang. Lifan recordó vagamente que cuando trajo los restos de Qianhong del Gran Xuan al mundo Xuanwang, se había producido una anomalía. Originalmente, un fenómeno celestial que señalaba la muerte debería haber aparecido en el momento en que Qianhong pereció. Sin embargo, inexplicablemente se manifestó nuevamente más tarde. Y después de completar este acto, Lifan sintió claramente que algo dentro de él había cambiado. En aquel momento no había comprendido plenamente su significado. Pero después de años de estudiar textos antiguos de varios mundos de cultivo, Lifan ahora entendió la razón. En el mundo Xuanwang, aunque es poco común, ya habían ocurrido sucesos similares antes. Hubo cultivadores que, a pesar de verse obligados a adoptar los nuevos métodos debido a los cambios en las leyes del mundo, en última instancia beneficiaron al mundo en su conjunto con sus acciones. Por ejemplo,
podrían ayudar a exterminar a los cultivadores de los nuevos métodos, acelerando el proceso de devolución del Dao a los cielos. Aunque a los ojos de los cultivadores, estos individuos eran cultivadores del diablo inequívocos, objetivos de estricta represión tanto por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales como de la Asociación de los 5 Ancianos. Para el Dao celestial, ellos eran, de hecho, los mayores benefactores. Cultivadores justos parados del lado del cielo y de la tierra. Por supuesto, este fue simplemente un ejemplo extremo. Además de sacrificar cultivadores, también se podrían reparar las deficiencias del mundo o ayudar al espíritu del cielo y de la tierra a cumplir con sus deberes celestiales. Todo esto podría aumentar la favorabilidad de uno hacia el Dao celestial. Una vez que esa favorabilidad alcanzara cierto nivel, incluso cuando un cultivador cayera, el fenómeno celestial que acompañaba a su muerte ya no sería de burla o malicia. Contacto 2.